Hola, buen día. Muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí con el doctor José Ignacio Melo, que es el director de Financiera de Presupuesto aquí en la alcaldía de Fusagasugá. A continuación le vamos a hacer unas preguntitas. Y bueno, la primera pregunta es: ¿qué metodología utilizan para distribuir los recursos entre sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura? Primero que todo, muchachos, muy buenos días y gracias por venir aquí a recibir algo de conocimiento, muy poquitos, pero que le van a servir de pronto en su base académica en la universidad. A ver, ¿cómo hacemos para distribuir los recursos en los diferentes sectores? Resulta que nosotros tenemos una herramienta de planificación y de gestión que se llama el marco fiscal de mediano plazo. Y uno de sus componentes del marco fiscal de mediano plazo es el plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? Es una estructuración, una proyección de ingresos y gastos desde hoy hasta los próximos 10 años. Por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo de este año va proyectado desde el 2027 al 2036. ¿Qué nos dice eso? Que con base en el comportamiento histórico y con base en los macro procesos que maneja la nación, o sea, inflación, tasa de cambio, etcétera, etcétera, se establecen unas proyecciones más o menos acorde con la realidad que tenemos. ¿Qué pasa en ese momento? Al momento de ir a hacer las proyecciones, pues tomamos una parte de los históricos y nos dice, para salud van, por decir alguna cosa, 100.000 millones, para educación 110.000 millones, para infraestructura 25.000 millones. Entonces, para el año siguiente se mantiene más o menos esa distribución. Obviamente que no es una camisa de fuerza, pero sí es una base técnica para poder proyectar los ingresos y los gastos sobre todo y la inversión que se debe hacer en la año siguiente. Entonces, con base en eso, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación asignan unos cupos, unos montos para cada uno de los sectores. Y cada uno de los sectores, de acuerdo al secretario o al jefe de la dependencia, distribuye esos recursos con base en sus necesidades, en sus metas que cada una de las secretarías tenga. Por eso es una cosa, si nosotros le asignamos al sector de educación 100.000 millones de pesos para el año 2027, es el secretario de Educación con sus profesionales y sus expectativas que tenga, distribuir esos 100.000 millones. ¿En qué? 90.000 millones van para sueldos de profesores, por decir alguna cosa, 1.000 millones para servicios públicos, 1.000 millones para pago de infraestructura, 1.000 millones para contratar OPS, 1.000 millones para alimentación escolar, lo mismo para transporte escolar. Entonces, el secretario es el que distribuye y nosotros le asignamos un valor, un cupo para todos los años, con base en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Cómo se garantiza que los recursos públicos beneficien de manera equitativa a las diferentes comunidades del municipio? Claro que sí. Cuando se van a hacer los presupuestos, en este caso para el municipio de Fusagasugá, nosotros vamos a empezar a hacer el presupuesto del año 2027, por ahí más o menos en el mes de junio, finales del mes de junio. ¿Con base en qué se hace eso? La parte de gastos de funcionamiento, pues ya la sabemos que como su nombre lo indica, es para que el Estado funcione. Lo importante son los gastos de inversión que van focalizados a las necesidades básicas de la comunidad. Entonces, ¿qué se hace ahí? La oficina de planeación, que es la encargada de proyectar, de generar y de efectuar el control de los gastos de inversión, se reúne con cada una de las misionales, van a las comunidades, a las juntas de acción comunal, al JAL, como usted quiera, a reunirse con ellos para mirar cuáles son las necesidades básicas que tiene cada una de las comunidades. Eso se plasma que en cifras, por decir alguna cosa, infraestructura. Va a la comuna suroccidental, digamos, en el mes de julio, se reúne ya con la gente el mes de julio y ya le dicen a la administración, señora administración, necesitamos que nos pavimente la calle tal, necesitamos que nos construya los andenes de tal calle, necesitamos que nos arregle los adoquines de no sé qué cosa. Entonces, con base en eso, ellos se reúnen internamente y establecen las prioridades para la comuna oriental son estas, prioridades para la vereda tal son estas, las necesidades de la comunidad para este sector son estas. Reúnen eso en una bolsa y con base en el valor que nosotros le hemos asignado, ¿sí?, en el valor global, ellos distribuyen de acuerdo a sus metas. O sea que el presupuesto se hace aquí con cara a la comunidad. Obviamente no se le van a poder dar todas las necesidades de la comunidad porque los presupuestos son demasiado
cortico, demasiado pequeño, pero al menos se tiene algo de recursos con el fin de atender las prioridades que tienen cada una de las comunas y corregimientos. Entonces, ¿con base en qué se hace? En las necesidades, y se priorizan cuando se van y se visitan las comunidades previo a la consolidación del plan operativo anual de inversiones y el presupuesto que se va a presentar para la vigencia siguiente. Listo. Doctor, entrando en este tema del presupuesto, como todos sabemos, Fusagasugá estaba en tercera categoría y entramos a la recategorización, quedamos en segunda categoría. Desde su punto profesional, para usted, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, a ver, eso tiene ambas connotaciones. Bueno, ¿en qué sentido? En que para nosotros pasar de categoría 3 a categoría 2 quiere decir que nuestros ingresos por impuestos han superado una meta que establece Planeación Nacional, que es, por decir alguna cosa, más de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes como recaudo de impuestos. Para ser exacto, las cifras son 50 salarios mínimos legales vigentes o 380 millones de pesos. 180.000, pero ¿De presupuesto o de ingresos corrientes? de ingresos corrientes de libre inversión. Entre 50 y 100.000 nosotros estamos en segunda. En ese rango estamos nosotros. El día que nosotros tengamos 101 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pasamos a categoría 1. Ahorita estamos en el rango de 50.000 a 100.000 salarios mínimos. Ahora, ¿qué pasa con pasar de la categoría 2 a la 3? De la 3 a la 2. Quiere decir que nosotros ya somos más independientes, que nos podemos manejar solitos mejor. Porque cuando estábamos en categoría 3, ¿qué pasaba? Dependíamos mucho de las transferencias de la nación, lo que se llama ingresos, Sistema General de Participación. Como ya subimos un peldaño, de pronto los recursos que nos transfieren la nación van a disminuir un poquito. ¿Y cómo se solventa esa disminución? Con los ingresos adicionales que nosotros generamos de manera propia con nuestros ingresos. ¿Qué pasa? Como ya nuestros ingresos propios superan de pronto el nivel de transferencia de la nación, ¿qué quiere decir? Que nuestros presupuestos de inversiones se van a ver más financiados con recursos propios que no con recursos del Estado y de nación. O sea, que le da como más capacidad de acción al municipio con el hecho de quedar en segunda categoría. Cuando estemos en primera categoría, ¿qué va a pasar? Que tenemos ya recursos más que suficientes para, primero, funcionar, para pago de la deuda, y mucho más recursos propios para asignarles a los proyectos de inversión y no depender tanto del Sistema General de Participación, que es como le pasa, por decir alguna cosa, a los municipios de quinta y sexta categoría. Ellos no tienen casi ingresos corrientes de libre destinación, les toca que vivir de lo que le da la nación. Por eso es que los municipios pequeñitos, es decir, muy difícil que pasen de sexta a quinta o de quinta a cuarta. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, no tienen impuestos que son los que le dan el margen de rentabilidad para los municipios. Con nosotros en segunda quiere decir que nuestros ingresos de predial y de industria y comercio, que son los mayores valores que disparan los ingresos, se han visto mejorados respecto a vigencias anteriores. Doctor José, ¿cómo se evalúa el impacto y la efectividad de los programas sociales implementados por la administración? Claro. ¿Cómo se va a reflejar? Ya les dije inicialmente que cuando nosotros configuramos el plan operativo anual de inversiones, que es el soporte, que es la base para hacer el presupuesto, acudimos a la comunidad para que nos digan cuáles son sus necesidades. Ahora, cuando nosotros ejecutamos los presupuestos, ¿qué pasa? Planeación Municipal es la encargada de analizar, de ejecutar y de evaluar cómo le fue a la administración con esos recursos. Ellos van a medir la efectividad, la complacencia que tuvo, la acogida que tuvo en la comunidad, la solución de los problemas que hayan tenido con base en ese poco presupuesto que se le asignó. O sea, eso se va midiendo con en planeación existe una cosa que se llama el Observatorio Social, Socioeconómico, que es el que está constantemente evaluando y haciendo esos análisis de cuál ha sido el impacto en la comunidad. Obviamente muchas veces van a quedar programas y proyectos por debajo de las necesidades, más que lógico porque no tenemos los recursos suficientes, pero en la medida en que tengamos recursos, obviamente tienen que ser trasladados a la prestación de servicio a la comunidad. Y ya por último, ¿qué mecanismos garantizan la equidad en la asignación de recursos entre las zonas urbanas y rurales del municipio? A ver,
Dentro del plan de desarrollo, que es ¿cómo se llama eso? Nuestra carta de navegación, y es casi una obligación del mandatario de turno cumplir con ese plan de desarrollo, y es obligatorio el plan de gobierno. Él se compromete a un sinnúmero de cosas. Dentro de esas cosas, vamos a asignarle más redes de acueducto, mejoramiento de la infraestructura de vías de la vereda tal, o del corregimiento tal, o del, ¿cómo se llama?, la comuna tal. Eso lo sopesa quién. En el momento en que nosotros, Secretaría de Hacienda y Planeación, le asignamos los topes a cada una de las secretarías, para que ellos, de acuerdo a las visitas que hicieron cuando se creó el presupuesto, y buscando las necesidades y analizando las necesidades de la comunidad, llámese urbano o rural, destinen recursos de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo obviamente a la prioridad que tenga el